Los funcionarios de seguridad de la aviación de Estados Unidos dijeron el lunes que tomarán medidas inmediatas si identifican problemas de seguridad relacionados con el 737 MAX 8 de Boeing, 2 de los cuales se han estrellado en 5 meses. La Administración Federal de Aviación evalúa y supervisa continuamente el desempeño de seguridad de los aviones comerciales de Estados Unidos, asegura la Administración Federal de Aviación, FAA, en un comunicado. Si identificamos un problema que afecta la seguridad, la FAA tomará medidas inmediatas y apropiadas. Boeing está en la mira tras el accidente de un 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian Airlines, en el que murieron 157 personas y que llevó a varios países, entre ellos China, a inmovilizar uno de los modelos faro del gigante aeronáutico estadounidense. Poco después del inicio de la sesión en Wall Street, Boeing se hundía. La acción caía 7,90% hasta situarse en $389,16 a las 14:13 GMT, lastrando el Dow Jones, el principal índice de la bolsa de Nueva York. Por su parte, la compañía Ethiopian Airlines anunció que fueron recuperadas las 2 cajas negras del avión accidentado, la que registra los datos técnicos del vuelo y la que graba las conversaciones dentro de la cabina. Partimos del principio de que encontraremos la causa del accidente en los datos de la caja negra, indicó la compañía. El accidente del domingo, en un campo cercano al pueblo de Tulufar a 60 kilómetros al sudeste de Addis Abeba, desde donde había despegado rumbo a Nairobi, constituye un nuevo revés para Boeing. Un aparato del mismo modelo, versión modernizada del 737, un éxito comercial, se estrelló también unos minutos después del despegue, el 29 de octubre, en las costas de Indonesia, tragedia en la que murieron 189 personas. Una de las cajas negras del aparato de la compañía indonesia Lion Air señaló problemas con el indicador de velocidad. Luego del accidente del domingo, Ethiopian Airlines anunció que inmovilizó sus otros 4 aviones Boeing 737 MAX 8. Pekín pidió el lunes a las aerolíneas chinas que suspendan los vuelos de estos aparatos, que podrán volver a volar cuando las autoridades estadounidenses y Boeing confirmen las medidas tomadas para garantizar efectivamente la seguridad de los vuelos, informó la Administración China de Aviación Civil. Boeing entregó hasta ahora 76 ejemplares del 737 MAX 8 a compañías aéreas chinas. La empresa estadounidense tiene aún 104 encargos para ese país, que representa un quinto de las entregas mundiales de este modelo. El constructor estadounidense registró en total 5.011 encargos de este aparato en todo el mundo, lo que equivale a más de 7 años de producción al ritmo actual. Indonesia también decidió bloquear sus Boeing 737 MAX 8, así como Corea del Sur, para 2 aparatos de la empresa local Low Cost Target. Numerosas compañías aéreas, como FlyDubai, Norwegian y Zealand Air, Southwest,
American Airlines y Air Canada siguen, no obstante, operando con sus 737 MAX 8. Boeing, por su parte, anunció que aplazaba la ceremonia de presentación de la nueva versión del avión de largo alcance 777, el 777EX, prevista para el miércoles. Con información de EFE y AFP más sobre este tema. Tragedia en Etiopía. ¿Qué aerolíneas suspendieron sus vuelos con los aviones Boeing 737 MAX 8 y cuáles? Continúan. ¿Cuáles son las 68 aerolíneas que operan aviones Boeing 737 MAX? Como los que se accidentaron, caen las acciones de Boeing en Wall Street tras el segundo accidente de un 737 MAX 8 en 5 meses.